Bernarda, muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista. Es un nuevo año en el que está conmemorándose la lucha de la población LGBT y son 25 años ya de la despenalización de la homosexualidad. En estos 25 años, si bien ha habido como avances en ciertos derechos, en temas específicos como el acceso a justicia, ha sido muy poco o casi nulo. Cuéntanos un poco. ¿Cuáles son estos datos que ustedes tienen, este registro que tienen desde la organización? Hola Patricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, la Fundación Pacta es una organización que trabaja, como tú dices, en temas de, de patrocinio y defensa a personas víctimas de violencia por perjuicio en razón de su orientación sexual o su identidad de género. En este contexto hemos venido trabajando ya muchos años con este tema y esto de alguna forma nos ha hecho recopilar un poco de información, porque si algo tenemos que señalar es que el Estado no cuenta con los medios para poder tener información certera, clara de la población LGBTI, y esto es justamente lo que hace que no se visibilice la situación y que tampoco por eso se puedan establecer políticas públicas o planes de acciones para mejorar la situación. Ahora, dicho esto, y que la única información que se tiene es la que sale de la sociedad civil, Pacta tiene dos formas de receptar, digamos, tiene dividida la información de violencia en contra de la población LGBTI en dos ramas. Unas que responden al Observatorio Regional de la Red Sin Violencia de las Américas, que es sobre los asesinatos y muertes en condiciones sospechosas de población LGTBI por condiciones sospechosas por perjuicio, justamente, ¿no? Y la otra es las vulneraciones que sufren las personas, pero que no atentan contra su vida. Es que son temas laborales, que pueden ser temas como de clínicas de deshomosexualización, es decir, que sí afectan contra su integridad, pero que no necesariamente llegan a ser asesinatos o muertes violentas. En el caso de las muertes violentas, en lo que va del 2023, llevamos 17 muertes violentas de población LGBTI. De hecho, el día de hoy en la mañana registramos un caso de una mujer trans, de una chica trans de 19 años, porque súper jovencita, que fue asesinada a tiros. Nosotros esta información la recopilamos y también le presionamos a la fiscalía, porque es que el problema es que no hay un proceso para tratar las muertes violentas de población LGBTI. Entonces, como no tenemos un procedimiento especial y expedito, como dice la Constitución que deberíamos tener, estas muertes, estas 17 que yo te estoy diciendo en el 2023, seguro no son todas, o sea, seguro son una pequeña parte de lo que realmente sucede, porque la realidad es que la fiscalía ni los agentes fiscales que revisan o que hacen los levantamientos de los cuerpos tienen la capacitación para identificar si es que una muerte es o no hecha por perjuicio. Claro, y en ese Eh, sentido, perdón por cortarte, por ejemplo, en ese sentido, en esta presión que ustedes realizan a la fiscalía, nosotros hemos hecho igual, por ejemplo, para saber el número de casos que se han presentado denuncias y que de ese número de denuncias, cuántas han terminado en una sentencia, por ejemplo, en una reparación. Y lo que nos han respondido desde fiscalía, desde la judicatura, es que ellos no cuentan con esta variable. Es decir, tienen, por ejemplo, ahí el delito de odio, la discriminación, pero digamos, en el COIP hay discriminación por un montón de razones, por raza, por etnia, por religión, por temas de orientación sexual. Pero en la fiscalía y en los datos que mantienen estas instituciones no tienen la variable de orientación sexual. Esto también afecta justamente para conocer cuántos casos se han judicializado y cuántos llegaron a una sentencia y a una reparación. eso que dices es justo lo que pasa. O sea, eh, como no hay un dato claro, o sea, como no se puede identificar cuáles son estos casos, no se puede identificar cuáles son las fallas en el proceso judicial, o sea, en el proceso de investigación. Y ahí es donde viene el problema, porque claro, se están tratando los delitos de violencia y los delitos de discriminación y de odio como si fuera un proceso de asesinato, de homicidio, por cualquier situación. Entonces, como no hay este indicativo que permite identificar esto,
no se puede identificar en qué partes están los huecos. O sea, no sabemos si es en la policía judicial, si es en la fiscalía, si es en la recepción de la denuncia. O sea, no podemos identificar en qué parte es. Lo que sí estamos seguros es que no hay sentencias en donde se establezcan que los procesos de violencia como las muertes, por ejemplo, o los procesos en general de delitos de odio, de discriminación, hayan tenido una característica LGBT. No tenemos sentencias de delitos de odio, no tenemos sentencias de delitos de discriminación, y eso sí estamos seguros, pero no es porque no se dan. De hecho, nosotros hicimos una investigación que puedo compartir también y un informe en el que te puedo compartir, en el que, claro, nosotros hicimos esta solicitud que tú hiciste y que seguro te contestaron más o menos lo mismo que a nosotros y nos dijeron 2000, porque nosotros preguntamos desde el 2014 en nuestra investigación era desde el 2014. 2014, 2015, 2016, tantos delitos de odio, 600, 500, 400. ¿Cuáles de estos se judicializaron? 100, 200. ¿Cuáles son LGBT? No, eso no sabemos. ¿Cuáles son por temas raciales? No, eso no sabemos. ¿Cuáles son por temas de género? No, eso no sabemos. Y eso es un problema. Y la verdad es que nosotros nos reunimos con la fiscalía después de este informe que sacamos y les dijimos como, entiendo la burocracia, porque sí entendemos la burocracia, entendemos los procesos, pero realmente no es un componente tan complejo. O sea, cuando tú llenas, o sea, presentas la denuncia, establecer en los temas de delitos de odio, ¿usted cree que su delito de odio es por racismo, o sea, es por raza, es por género, es por su orientación sexual, es por su estado de salud en el tema de VIH, es porque es niño, niña o adolescente, ¿no? O porque es adulto mayor, es porque está embarazada, es ya. Son, creo que, no sé, 8 categorías. O por último pones otro y escribes. No es un cuadro complejo, o sea, no es muy difícil de hacer. Y le hemos dicho a la fiscalía, esta simple inserción de este campo podría cambiar mucho la situación de la estadística en Ecuador y podría incluso cambiar mucho el proceso. Porque cuando la persona recibe la denuncia, o sea, cuando la gente de la fiscalía receta la denuncia y manda a la fiscalía y el fiscal empieza a revisar, cuando vea y diga, yo creo que este delito de odio es un delito de odio porque estoy embarazada, porque puede pasar, ¿no? O sea, por una discriminación porque está embarazada, para no poner el tema LGBT, ya. Él lo va a ver con esos ojos también, o sea, va a poder identificar esta percepción que tiene la víctima, porque también esto es importante, o sea, es verdad, la discriminación puede no estar vista, o sea, digamos, no se ve desde los ojos del fiscal, que de alguna forma es una persona con mucho privilegio, porque es un fiscal, o sea, ha tenido el privilegio de estudiar en una universidad, ha tenido el privilegio de seguro hacer una maestría, ha tenido el privilegio de presentarse al concurso, ha tenido una serie de privilegios, incluso económicos también. Tal vez desde este privilegio no es capaz de ver esta percepción de la víctima de la discriminación. Si él lo ve puesto en un cuadradito ahí, tipo, podría ser que el fiscal lo vea con otros ojos y diga, bueno, yo no lo veo así, pero bueno, voy a investigar y voy a ver un poco más y voy a ahondar un poco más y voy a escarbar un poco más en esto particular. Y eso puede hacer que el caso sea diferente. Y eso sí es importante. Le hemos dicho esto a la fiscalía y nos ha dicho que ya va a ver, porque es difícil para ellos hacer esto. No O sea, entiendo, no es entendemos muy difícil bien incluir cómo, o sea, es fácil, o sea, para mí, a mí realmente me parece fácil, personalmente. Entiendo que pueda tener su complejidad en el sistema y etcétera, pero es solo digamos, cuestión claro, de digamos, por ejemplo, no incluir, y que, por ejemplo, muchos fiscales, en muchos procesos de lo que he escuchado yo, dicen como que, "Ah, pero solo es esto, o sea, solo es la orientación sexual". Sí, pero esto invisibiliza este tipo de muertes. En la fiscalía no hay de estos registros. La muerte de mujeres trans, por ejemplo, no se tiene tampoco un registro claro más allá de los de la sociedad civil, otras fundaciones, otras organizaciones que se dedican, digamos, a recopilar estos datos. Ustedes, por ejemplo, nos cuentan de estos 17 casos. Y me decías, por ejemplo, también de estas vulneraciones que si bien no atentan contra la vida, son otro tipo de vulneración de derechos precisamente a los que se han visto afectados. ¿Tienen cifras, digamos, en ese sentido? ¿Cuáles son los datos que tienen en eso? nosotros no tenemos cifras porque solamente tenemos nuestros casos. Ya, o sea, te puedo Ok, decir que
Exacto, los casos que Recibimos ustedes... muchos casos, ajá, exacto, porque somos la única organización que trabaja en este tema, Ujú, pero no tenemos una cifra, o sea, no me atrevo a decir si es una cifra nacional, no, 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 o sea, tenemos unos casos claro. aislados que significan una muestra de la situación. Ahora, tenemos como que hemos identificado ciertas cosas con respecto al acceso a la justicia en ciertos espacios, por ejemplo, en el tema laboral, ¿ya? El tema laboral es un tema muy complejo porque, claro, la gente dice, es que no, el tema está en... no, justamente el teléfono ya. El tema laboral está en que no me voten por ser de la comunidad. Ya, ok, no te voto por ser de la comunidad, pero ¿cómo, o sea, cómo sabemos que no, o sea, que saliste del proceso de contratación por ser de la población? Ujú, Por ejemplo, eso no se puede judicializar, porque yo no puedo decir, o sea, no hay, en el privado, yo no puedo obligarle a alguien a contratarte, o sea, no puedo demandar el ejercicio de un derecho que no tengo. claro. ¿Ya? Entonces, como población LGBTI, estamos, sobre todo la población trans, está relegada a espacios que no son laboralmente formales, justamente por su situación de visibilidad con respecto a la situación. Y no pueden demandar esto porque es imposible. Y ahora, ¿qué pasa cuando demandas procesos como despido ineficaz? Los jueces que revisan el proceso de despido ineficaz son jueces laborales, no necesariamente tienen este componente de entender cómo puede ser una persona discriminada en su espacio de trabajo si no es con una prueba muy clara. En el tema del despido ineficaz, debería funcionar como funciona el tema de los derechos humanos de la reversión de la carga de la prueba. O sea, es decir, quien prueba debería ser el que vulneró el derecho y no el que acusó. Pero como es un tema laboral y no es un tema necesariamente de derechos humanos, aunque tenga componentes de derechos humanos, los jueces lo siguen tomando como que la carga de la prueba recae sobre la persona que sufrió la vulneración de derecho. Por lo Claro. tanto, es muy difícil, no conozco procesos, hemos hecho sí procesos, pero no hemos ganado. No conozco procesos en los que un despido ineficaz haya funcionado en razón de la orientación sexual o la identidad de género. Eh, por ejemplo, en el tema de VIH puede ser un poco más fácil de probar. No hemos tenido tampoco la posibilidad de probarlo en un proceso judicial, pero es un poco más fácil de probar porque existe un examen previo y una Claro. posición previo, o sea, anterior al examen y una posición después del examen. Entonces, esto tal vez de alguna forma puede funcionar. Pero, por ejemplo, el tema laboral es un tema que está muy complejo de litigar desde ese sentido que te estoy comentando. O sea, el acceso a la justicia, obviamente, el tema de las muertes y de las vulneraciones a la integridad son mucho más urgentes, pero también estos otros temas como el tema del derecho al trabajo también es difícil de litigar. Y no solamente en el espacio judicial, sino también en otros espacios administrativos, como el Ministerio de Trabajo. Claro. Y por ejemplo, en ese sentido, el tema de el acceso a salud, el acceso a educación también, no sé si han tenido casos en donde se han visto vulnerados también los derechos de la población por temas de orientación sexual, por ser mujeres trans, por ser personas gays, lesbianas, bisexuales. ¿Han manejado ustedes estos casos en estos ámbitos? Sí, pasa que no hay acceso, pero sí hay mucho maltrato. Entonces, sobre todo para la población trans y para la población intersexual. Entonces, en ese sentido, claro que hemos hecho acciones administrativas y hemos hecho acciones, bueno, creo que judiciales, no en temas de salud, pero sí acciones administrativas para el correcto acceso de temas de salud. Sin embargo, el, tampoco hay un registro claro sobre este tema. Entonces, como no hay un registro, tampoco se puede presionar, digamos, al Estado con respecto a las estadísticas sobre la falta de acceso a la salud. Entonces, claro, como no podemos visibilizar, que eso es en general el problema que tenemos con el tema de los derechos, o sea, nuestro país, si tú lees la Constitución, dices, pucha, esto es una maravilla, aquí todos somos felices y cantamos, como los Simpson cuando están sin abogados. Pero la realidad es diferente. Entonces, no es un problema legal. Pues claro, si tú le preguntas esto a una institución lo que hace es mandarte 8 hojas de antecedentes, que dice como que la Constitución, esto, el Tratado Internacional, esto, que la ley de salud, que la ley Pero no orgánica de no sé aterriza. qué, que el reglamento de no sé cuánto, que el protocolo de no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cómo, y no te dicen nada de fondos. El rato que ya vas como que el rato que ya tienen que responder pasando el antecedente, y no hay respuesta.
O sea, no hay nada, no hay fondo, ¿me entiendes? Entonces, claro, eso nos pasa todo el tiempo como población LGBT y como activistas en general. Entonces, no hay forma de visibilizar con mucha claridad estos eventos por varias razones. Y en el tema de salud, sobre todo con la población de VIH, es más difícil porque también significaría visibilizar hacia afuera un estado de salud que no necesariamente quiere ser visibilizado. Claro. Y eso también dificulta la demanda de procesos de litigio estratégico. Claro. Regresando, por ejemplo, a estos 17 casos que ustedes tienen registrados sobre muertes violentas, ¿tienen el número de cuántas fueron personas trans, cuántos hombres gay? Sí tenemos el número y te puedo dar ahorita, creo. Y de Te lo estos, puedo enviar mejor porque lo ok, tengo como súper detallado, como incluso nosotros lastimosamente también, eso es un tema que lo hemos hablado desde nosotros como observatorio y que lo hemos dicho a la fiscalía, es que nosotros tenemos como un proceso de medio, no sé si doble moral, con respecto al tema de las redes sociales y al tema de la crónica roja en los medios de comunicación. O sea, no se debe tratar a la población LGBTI como marica muere en tal parte. Ya. No, pero en cambio, si no existiera este marica muere en tal parte, no le puedo registrar. Porque como no hay en la fiscalía una cosa que establezca que murió una persona trans, entonces si yo no hubiera en el medio de comunicación, muere chica trans a tiros, yo no tengo cómo ver o cómo identificar qué pasó esto y pasará desapercibido y seguro se hace un proceso digamos que de investigación muy básico, no se llega a ningún lado, el proceso se archiva y la muerte queda impune. De alguna forma, que los medios de comunicación sean tan exagerados con respecto a esto y que lo muestren como una crónica roja, es lo que ha permitido levantar esta información y de alguna forma golpear la puerta de la fiscalía, no es decir, oye, no soy litigante, no soy parte procesal, pero oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? por ejemplo, con esto que me cuentas, esta falta de registro que complica, digamos, del proceso de acceso a la justicia y estas demoras dentro ya de cada caso, que digamos, más allá de si es un tema por orientación sexual, el tema judicial, el sistema judicial eh, es bastante lento aquí en el país. Por ejemplo, de los casos de 2014 a 2021, hasta que llegue la respuesta, ojalá esperemos que sea pronto. Por ejemplo, ¿qué significa ya justicia de estos casos de 2014 a 2021? ¿Qué se busca con estas reparaciones? ¿Se lograría de alguna manera acceder a justicia? Si llega tan tarde o llega de manera parcial, eh, ¿cómo ven ustedes esto ya del valor simbólico del tema de la justicia en casos de Mira, LGBT? lo que te voy a responder es un poco triste, porque es muy triste. Con que tuviéramos una sentencia, una, en donde se reconozca que la muerte de una mujer trans es un femicidio, por ejemplo, o donde se reconozca que un componente de violencia es el odio hacia la población LGBTI, una sentencia significaría para el contexto de la población, o sea, un reconocimiento muy importante, aunque fuera una sola, porque en la actualidad ningún caso de muerte de mujer trans o de hombre trans o de hombre gay o lo que sea ha sido tratado así, con el respeto, con el cuidado que merece y como con la atención que merece este componente de la identidad, que es un derecho humano. Este componente de la identidad de la víctima, de la persona fallecida, del muerto, a quien le mataron, a quien le quitaron la vida en razón de ese derecho humano, no está siendo contemplado. Con una persona, que una sentencia llegue a tener ese componente, fuera para nosotros un logro importantísimo como reconocimiento de que los cuerpos de las mujeres trans, que los cuerpos de los hombres gays, que los cuerpos de la población LGBTI no son como tratados como si no pasara nada, como si fueran cualquier cosa. Y eso es como súper fuerte para nosotros también como organizaciones decirlo y entenderlo, pero con que una de estas causas, no del 2014 hasta ahora, sino cualquiera que fuera, se pueda trabajar así, fuera extremadamente importante. Porque mira, hemos tenido casos simbólicos muy importantes. O sea, de hecho, el año anterior nosotros hicimos
uno específico con respecto a este chico que murió en Arenillas, Ah, que fue sí, súper claro que el componente era un componente de muerte por odio, de identidad, y no ha pasado nada. En un caso que fue tan mediático, que fue tan fuerte, que hubo tanta, no pasó nada. claro, le Y trataron ahora tenemos como en este año que televisión. pasó, hicimos uno de una mujer trans que se opuso a las vacunas en el ejercicio del trabajo sexual. Y dijo, no, yo no voy a pagar vacunas, y no, y fue y presentó la denuncia, y presentó nuevamente la denuncia, se puso el botón de pánico, y llamó a la policía, y le persiguieron, y constantemente tenía miedo de que le maten por ese tema de las vacunas, que no solo es por, o sea, digo, el tema de las vacunas, pero también traspasa su derecho a la identidad, porque es mujer trans, porque es porque está en la calle, porque es porque está sola, porque es porque no tiene otra cosa más que hacer que ejercer el trabajo sexual o morirse de hambre. Claro, Y no ha pasado nada, ¿me entiendes? Entonces, con que una sentencia permitiera condenar a alguien a, 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 a prisión por, o sea, una pena privativa de libertad, en razón de eso, ya yo creo que sería una cosa muy importante. Porque además es el principio, ¿no? Sabemos que con el paso del tiempo vamos a seguir trabajando para que hayan más y las muertes no queden impunes, pero con que una de estas llegara, yo creo que al menos yo como parte de la población me sentiría muy feliz, o sea, no sé si feliz es la palabra, pero como muy satisfecho, o sea, eso es, claro, te entiendo completamente. Para finalizar, Bernarda, con todo lo que me has contado, digamos que la impunidad es un factor que deben cargar, digamos, cada persona que se enfrenta al sistema de justicia, que se enfrenta a actos de discriminación en sus espacios laborales, pero que quizás no van a poder ser defendidos en las instancias correspondientes y los maltratos también en salud. Este componente eh, me dices, en las instituciones públicas, claro, te mandan 400 hojas de que en la ley existe, pero nunca se logra aterrizar. Y no sé si han tenido ustedes conversaciones con la Subsecretaría de Diversidades, que en teoría tendría que estar aplicando este tipo de protocolos y políticas y qué sé yo, para evitar precisamente este tipo de vulneraciones desde estas instituciones públicas, desde la salud y la educación. El factor de políticas públicas aquí, hay las leyes, existe la constitución, la norma está escrita, pero no se logra concretar eso en la realidad, en la población. Esto pasa por un hecho de falta de capacitación de las personas del Estado o por un tema de homofobia y machismo en el Ecuador. pasa por muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, eso es importante, no es que es una cosa la que hace. El primer problema que tenemos es en realidad un problema de discriminación estructural. O sea, a ver, no es una cosa la que está, no es una cosa la que se discrimina, son muchas cosas. O sea, es todo un sistema el que está estructurado para pensar que hay cuerpos binarios, para pensar que las mujeres hacen así, los hombres hacen así, que las parejas son de una cierta forma, que las familias son mamá, papá, hijos, perrito. O sea, es todo un sistema, toda una estructura que hace que ese pensamiento sea el correcto. No sé, creo que en este país al menos, por ejemplo, nunca hemos visto una propaganda de venta de casas donde haya dos hombres gays. Ya, porque la estructura del sueño de tener una casa viene acompañado de tener un papá, una mamá, dos hijos, además un hombre, una mujer y un perro. Esa es como la estructura que viene acompañado con el sueño de tener una casa, ¿no es cierto? Entonces, esa estructura es la que hace que las parejas de la diversidad no entremos en estos marcos y por lo tanto no tengamos el mismo reconocimiento social, a pesar del mismo reconocimiento legal. Entonces, claro, tú llegas a cobrar el Montepío, por ejemplo. Este es un ejemplo de esto. Tú llegas a cobrar el Montepío, un hombre y una mujer que no estuvieron casados, o sea, estuvieron casados, pero estuvieron separados desde hace 8 años, no se habían vuelto a ver, se trataban mal, se pegaban, todo, no importa porque estaban casados y eran hombre y mujer, entonces al final no es una investigación muy profunda, más que tráigame el acta de matrimonio, si vivían juntos y ya, chao. Ahora, tienes una persona de la diversidad sexual que no tiene un matrimonio. ¿Por qué no tiene un matrimonio? Uno se pregunta y dice, ¿por qué será que no tenían matrimonio? ¿Por qué no se casaron? Sí, porque el matrimonio se aprobó hace un día, o sea, en el 2019. Y porque hay parejas, yo por ejemplo tenía un usuario que tenía 50 años, 58 años, perdón.
había estado con su pareja 25. Cuando el man salió del closet, esto era un delito. No es fácil decirle a la casa, porque su estructura mental, como es una persona mayor, no es la misma que tienes tú y yo. Lo que él piensa sobre su homosexualidad propia no es lo mismo que pienso yo sobre mi bisexualidad. Entonces termina siendo que no se casa porque tiene miedo, porque no quiere que salga en la cédula. No le va a pasar nada, pero tiene miedo. Y tiene miedo porque viene de un sistema en donde les mataban, en donde les desaparecían, en donde era un delito, o sea, ya. Entonces, esta estructura, entonces llegas allá, a pesar de que ya tienes tu reconocimiento de unión de hecho, post-mortem, después de un juicio con una sentencia que un juez dice, sí, aquí está, si eran pareja de unión de hecho y te encuentras con una trabajadora social que entiende la estructura de mamá, papá, hijos y perrito y casa, y no, hay que investigarles y hay que preguntarles y tráigame testigos y voy a hacer una investigación de trabajo social y voy a ver su casa y dónde viví, déjeme ver las fotos, que no te piden cuando eres heterosexual. Terminan dándote el Montepío, sí, pero en un proceso que demoró 8 meses cuando podría haber sido en una semana con una solicitud por internet. ¿Hubo el derecho? Sí, sí hubo el derecho. ¿Qué pasó? Pasó que se enfrentó a una serie de discriminaciones pequeñitas que convirtieron en que el proceso termine siendo un complejo, muy complejo para él, que además emocionalmente sea fuerte, y es un tema de educación propia del LGBT, porque además también en eso nosotros nos equivocamos como población LGBT. Nosotros, tú ves ahora los LGBTs jóvenes, no saben todo lo que pasó antes para que ellos salgan ahora a la calle a caminar y se den besitos. Y está súper bien, pero no saben lo que pasó antes. No saben el proceso de la despenalización, no saben lo que es. O sea, ahora la gente sale al orgullo en masa, pero no saben lo que fue salir en el primer orgullo. Ni yo lo sé, o sea, digo, yo sé porque me han contado, pero no estamos educando a nuestras futuras generaciones con respecto a lo que pasó. No les estamos educando tampoco a nuestros adultos mayores con respecto a sus derechos actuales. Y no estamos educando a la gente. Entonces, claro, tienes esta discriminación interna propia, tienes la discriminación estructural, social, y luego te vas encontrando con la de la secretaría, que no entiende bien y no sabe bien y no entiende la norma y no entiende nada, te pone peros y tiene miedo que la Contraloría, que no sé qué, te demoras 2 semanas más. Entonces es como una serie de cosas que van dificultando el acceso a los servicios en general, no solamente al tema del acceso a la justicia. En el acceso a la justicia se ve un poco más evidenciado porque está envuelto en un mecanismo que es mucho más es discriminador porque tiene unas estructuras mucho más arcaicas, como por ejemplo la policía. Es como está acompañado de esta institución, como la policía judicial, por ejemplo, al estar acompañando de esta estructura es más complejo todavía, porque no solo es la secretaria, sino también no es el que te recibe la denuncia, es el fiscal, el amanuense, y de por sí que los abogados ya también tenemos nuestras propias estructuras. Entonces, el fiscal, el amanuense, luego el de la policía judicial que tampoco entiende, y luego cuando pasas todo esto y logras convencerle al fiscal, llegas a un tribunal penal, donde tienes que demostrar el hecho, o sea, el delito como tal, el tipo penal, quién lo cometió, o sea, el culpable, por decir así, la tipificación y el nexo causal. Y además tienes que demostrar la intención, que es súper más compleja, porque ¿cómo demuestras que la intención por la cual le agredieron o le mataron tiene que ver necesariamente con el tema de su orientación sexual y identidad de género? Ahí entonces entran como cosas que no hay en el Ecuador como especialistas o peritos especialistas en temas sociológicos, que hay muy poco. Entonces, si reúnes todo eso, o sea, pasa todo esto, que llegues a una sentencia, tipo, una ya sería un logro enorme, porque es un tribunal de 3 personas que luego además puede apelarse a una corte provincial penal y luego a una casación y luego un recurso de revisión donde va a estar señalado todo el tiempo si es que realmente el elemento de intención era la orientación sexual y identidad de género. Claro, claro, está en, digamos, en todo el proceso, cada etapa, cada persona, digamos, que forma parte de este proceso, lo vuelve un poco más complicado por todo este contexto sociocultural en el que vivimos. Muchísimas gracias, Bernarda, por el tiempo, por la entrevista y bueno, estoy atento para estos informes que me habías comentado y Sí, mándame estamos, tu correo electrónico para poderte enviar por claro que ahí sí, todo lo claro. Estamos conversando en una próxima ocasión.